sobre él se posó el Espíritu. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y sin más, vamos con el texto. Para entender el Evangelio de este domingo, tenemos que situarnos en el contexto previo, marcado evidentemente por la Navidad y la semana anterior por la fiesta de la Epifanía y del bautismo de Jesús, con el cual cerrábamos litúrgicamente este tiempo de Navidad, dando comienzo al tiempo ordinario. Y en este segundo domingo de Navidad volvemos a leer, pero en la versión del evangelista San Juan, otra vez el relato del bautismo de Jesús, que va a tener unos matices que la versión que leíamos el domingo anterior no tenía. Va a enfatizar San Juan en dos grandes aspectos. Jesús es el Cordero de Dios y sobre Jesús se va a posar el Espíritu Santo en forma de paloma. Tanto el relato que leíamos el domingo anterior como este relato, que como siempre te invito a leer, van a tener, eso sí, un punto en común. Quieren dejar claro que Juan Bautista es solo un profeta, o si queréis, el precursor de Jesús, pero él no es el Mesías. Y los textos en boca de Juan Bautista dejan claro que el que viene detrás de Juan es el auténtico Mesías, el Salvador, al cual él no merece ni siquiera, textual, desatarle la correa de las sandalias. Así quiere establecer una diferencia radical para todos los seguidores y todas aquellas personas que esperaban ese Mesías, dejando clara la identidad de quién es el profeta y quién es realmente el Mesías. Pero en este Evangelio vamos a dar un paso más. Recordemos que el proyecto de Juan pasaba por una conversión radical, porque él percibía que la llegada del Mesías era inminente. Dios iba a actuar, Dios iba a hacer justicia, Dios iba a separar lo bueno de lo malo. Por tanto, solo quedaba un camino: convertirse. Por eso él inaugura un rito de conversión. En torno al río Jordán va a bautizar con agua. Pero aquí, el primer elemento que los evangelios van a destacar. Y nos vamos a centrar ahora en este de San Juan, que es el que estamos leyendo. Una vez establecido el contexto y situando la dimensión real que van a tener estos dos grandes personajes, Juan Bautista y Jesús el Señor, vamos a describir los elementos propios de esta teofanía, de esta nueva manifestación de Dios en el Jordán. El primer elemento que destacamos es la figura del Cordero de Dios. Así será llamado en este Evangelio Jesús cuando va a ser bautizado. Y dirán, este es el Cordero de Dios, nada más ni nada menos, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué la figura, la imagen del Cordero? En primer lugar, porque el Cordero representaba ese elemento de banquete, de cena familiar, en la cual el pueblo judío recordaba la liberación de Egipto. Todos los años, en el tiempo de Pascua, la comunidad judía se reunía en torno al Cordero pascual para recordar las maravillas que Dios había hecho con ellos. Por tanto, no es de extrañar que Jesús, que es visto como el Salvador, como el nuevo libertador, se le aplique también esa figura. Este es el verdadero Cordero. El otro nos recordaba una liberación que había quedado en el recuerdo, pero este Cordero nos va a traer la verdadera liberación, la auténtica libertad, porque nos va a arrancar de aquello que nos esclaviza, como es ni más ni menos que el pecado.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque es el Mesías, porque es el Hijo de Dios encarnado, porque ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, es capaz de liberarnos de aquellas esclavitudes que nos sumergen en nuestras miserias. Solo Él nos puede levantar, nos puede llevar a la categoría de auténticos hijos de Dios. Ya conocemos la primera declaración manifestando la divinidad de Jesús en boca de Juan y de sus discípulos. Jesús es el Cordero de Dios. Pero es que ahora viene la siguiente, tal vez la más importante, porque las va a englobar a todas. Dice Juan que vio sobre él posarse al Espíritu Santo. Es decir, Jesús es el hombre pleno donde se manifiesta la fuerza de Dios. Toda su vida es una manifestación del Espíritu Santo actuando a través de él. A partir de este momento, Jesús formará parte, es uno de nosotros, porque se ha encarnado, ha asumido nuestra humanidad en el seno de María, de la Santísima Virgen, pero por otra parte es el Mesías de Dios, porque solamente sobre él y sobre nadie más reside la fuerza del Espíritu Santo, la cual se va a comunicar a sus seguidores, a ti y a mí, a través del bautismo y en la participación de los sacramentos. Es el Espíritu Santo el que mueve a la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que va animando a los cristianos. Es el Espíritu Santo el que después de 21 siglos sigue haciéndose presente en la vida de tantos hombres y mujeres que siguen el Evangelio, que viven la espiritualidad de Jesús y que hacen presente al Mesías, a Jesús, vivo y resucitado. Jesús y los cristianos, a partir de ahora, utilizarán el agua como un signo de vida nueva, pero será el Espíritu Santo el gran protagonista de esta nueva epopeya, de este nuevo camino, de este nuevo relato que nos va a inaugurar Jesús. En el bautismo, por el Espíritu, nos convertimos, se nos perdonan los pecados y renacemos a la nueva vida, a la vida de Dios. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. Como ves, es la primera de este año 2023 y desde ya te deseo que sea un año lleno de bendiciones para ti. Los temas sobre los cuales ha girado mi reflexión son básicos, o los podemos englobar en tres. Primero, contraponer, porque así lo ponen los evangelios, la figura del precursor con el Mesías. Juan Bautista con Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y después los dos elementos que van a nacer de este relato bautismal. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es aquel que ha venido a liberarnos de la principal esclavitud que se cierne sobre la humanidad, que es el pecado. Y Jesús es aquel también que nos va a dar el Espíritu Santo. Por ese Espíritu Santo nuestros pecados son perdonados y podemos vivir como hombres y mujeres renacidos a la nueva vida, a esa vida que Dios nos ha regalado para que seamos plenamente felices. Pues bien, estos son mis comentarios, esta es mi reflexión y ahora yo espero tu turno, que tú me digas qué te ha parecido para ti este relato o quieres contarme cómo ha sido para ti esta Navidad, cómo estás viviendo este tiempo de encarnación que aún nos recuerda que Jesús ha nacido en Belén y ha querido quedarse entre nosotros. Desde Salamanca, ciudad de la cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.